Acerquémonos a Dios en oración esta mañana, callemos nuestros corazones y acudamos a Él en oración. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por despertarnos. Te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Señor, te amamos. Queremos escuchar de ti hoy. Solo te pedimos que elimines las distracciones para que nos hables. Señor, oro para que me saques del camino, Padre. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro hoy. Conecta estas palabras con nuestros corazones y mentes y enséñanos lo que tienes para nosotros hoy. Padre, que recibas toda la honra y la gloria. También oramos por el ministerio de los niños. Señor, oramos para que cada niño que entre a este edificio escuche acerca de Jesús, que llegue a conocer más a Jesús, que llegue a amar más a Jesús. Te agradecemos por esa responsabilidad. Oramos nuevamente por esos niños y por los que les enseñan. Señor, guíanos a través de esto. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos y todo el pueblo de Dios dice amén. Esta mañana vamos a repasar la segunda mitad del capítulo 10 de Primera de Corintios. El pastor Dwayne nos guió a través de la primera mitad de este capítulo la semana pasada. Quiero hacer un resumen rápido de la semana pasada antes de pasar a los versículos de hoy. El capítulo 10 de Primera de Corintios trata sobre el tema de comer carne sacrificada a los ídolos en los templos paganos. Y los capítulos 8 y 9 también tratan de ese mismo tema. Y en última instancia todo se reduce a la adoración de los ídolos. Eso es lo que Pablo se refiere aquí. Y le escribe a la iglesia en Corintios dándoles advertencias sobre lo que les sucedió a los israelitas del pasado que pusieron a prueba a Dios. Él deja claro que deben aprender de la historia para que la misma historia no se repita. Miremos rápidamente en 1 Corintios 10, 6 y 7. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Y luego los versículos 9 al 11, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, que se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a lo que vivimos en el fin de los tiempos. Amo la historia, siempre he amado la historia. Disfruté estudiándola y creo que si no conocemos nuestra historia, repetiremos los errores de nuestra historia. Y creo que es importante para cualquier sociedad conocer su historia y los errores que ha cometido. Y lo mismo fue cierto aquí para la iglesia de Corinto. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrarles. Les ha dado una lección de historia para recordarles que necesitan aprender de las cosas del pasado. Y si no lo hacen, repetirán ese pasado y no quieren repetir esa historia. Y Pablo dice en el versículo 9 que no debemos poner a prueba a Dios. El pastor Dwayne nos enseñó la semana pasada que ponemos a prueba a Dios cuando nos liberamos nuestros malos deseos al Señor. Cuando debemos pasar por alto nuestra naturaleza pecaminosa, como si el Señor también la pasara por alto. Cuando lo hacemos, básicamente estamos presionando a Dios para que decida cuándo es suficiente. Y Pablo les está recordando a los corintios aquí que en algún momento Dios habrá tenido suficiente. Pablo también deja en claro que solo porque son creyentes no significa que no serán tentados de la misma manera que todos los demás fueron tentados. Solo porque entregamos nuestras vidas al Señor no significa que las cosas se volverán más fáciles. Cuando venimos a Cristo cambiamos, pero el mundo no cambia. Y por eso debemos esperar esas mismas tentaciones. Pero Pablo también les recuerda que Dios nunca los abandonará a ellos en sus tentaciones. El pastor Dwayne destacó este punto y creo que vale la pena repetirlo esta mañana. La forma más efectiva de vencer la tentación es entregar nuestros malos deseos al Señor antes de la tentación. La manera más efectiva de vencer la tentación es entregar nuestros malos deseos al Señor antes de la tentación. Reconoce las áreas donde tienes luchas, aquellas cosas que el enemigo puede usar para descarrilarte.
Entrégaselas a Dios ahora antes de que puedan ser usadas para distraerte. Pablo usa este capítulo para desafiar el pensamiento de la iglesia de Corintio porque, como dijo Dwayne la semana pasada, un cambio de pensamiento da como resultado acciones cambiadas. Y eso nos lleva a la segunda mitad de este capítulo, capítulo 10. Antes de sumergirnos, quiero dar rápidamente un trasfondo de lo que Pablo está hablando en estos versículos hoy. En Corinto, como en la mayoría de las otras ciudades del Imperio Romano, había templos establecidos para la adoración de dioses paganos, dioses falsos. En estos templos se sacrificaban animales y luego se celebraban banquetes para honrar a esos dioses paganos y la gente se reunía para comer y beber y honrar a los dioses falsos. Y la carne que sobraba de esos sacrificios luego se vendían en los mercados públicos. Así que es un cuadro muy básico de lo que Pablo está abordando en nuestros versículos de hoy. Ahora entremos en nuestro primer pasaje y solo voy a leer este primer versículo de 1 Corintios 10:14. Solo voy a leer este primer versículo. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. En esta primera línea, Pablo está estableciendo el tono en que se dirige a los creyentes. Está dejando muy claro que la iglesia en Corinto no debe tener absolutamente nada que ver con estas fiestas establecidas para adorar y honrar a los dioses paganos. De hecho, deberían huir de eso, Me recuerda lo que Pablo dijo sobre el pecado sexual en el capítulo 6, se recuerdan el capítulo 6:18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Pablo dijo que el creyente debe huir del pecado sexual y está diciendo lo mismo aquí sobre la adoración de ídolos en los templos paganos. Huyan de ella. En el texto original, las palabras que Pablo usa indican que está hablando específicamente de la adoración de ídolos que ocurre en estos templos paganos, pero ciertamente podemos tomar sus palabras en un sentido más amplio. Puede ser muy fácil para nosotros crear ídolos en nuestras vidas si no tenemos cuidado. Rápidamente, con algo tan simple como el trabajo o el dinero o un determinado pasatiempo o incluso algo bueno como hacer ejercicio o estar saludable, puede convertirse en un ídolo que comenzamos a adorar si no tenemos los ojos completamente abiertos. Estén atentos a aquellas cosas en sus vidas que pueden quitarles la vista de Dios, pues pueden convertirse rápidamente en ídolos. Y debido a que puede suceder tan rápido, Pablo dice que huyan de esa adoración de ídolos. Les está diciendo que huyan de la adoración de ídolos en los templos paganos. No tiene nada que ver ahí, porque Él sabe que puede dejarnos llevar rápidamente. Y luego va a decirles a los creyentes de Corinto por qué deberían huir. Así que continuemos con los versículos 15 al 18. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con la cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? Ahora bien, había algunos problemas de orgullo en la iglesia de Corinto, y una de las cosas de las que se enorgullecían era de su sabiduría. Bueno, pensaban que eran muy sabios. Y me encanta lo que Pablo hace aquí. Él dice, acabo de darte una lección de historia sobre lo que les sucedió a los israelitas del pasado. Así que si eres tan sabio, entonces ve a buscarlo y haz tu propia investigación y mira. La iglesia en Corinto debe huir de la adoración de ídolos y si no quieren que sus vidas terminen como las de sus antepasados, tienen que huir. Si no lo hacen, serán arruinados por la adoración de estos dioses falsos. Y Pablo elabora su posición en los siguientes versículos recordándoles que cuando los creyentes se reúnen y parten el pan y comparten la copa, cuando nos reunimos en comunión, ellos y nosotros estamos participando en una cercanía con Dios, unificados con Jesús. De la misma manera, si comen en los templos paganos y comparten el banquete para honrar a los dioses paganos, ellos también comparten una unidad y cercanía con esos dioses paganos.
David Guzik lo dijo de esta manera en su comentario. Así como la práctica cristiana de la comunión habla de unidad y comunidad con Jesús, así también estos banquetes paganos que se dan en honor a los ídolos hablaban de unidad con los demonios, que se aprovechan la adoración mal dirigida al comer en un banquete del templo pagano era tener comunión en el altar de ídolos. En el versículo 18, Pablo hace referencia a los israelitas de la antigüedad. Dijo, piensen en el pueblo de Israel, ¿no estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? En esos días el pueblo israelita se reunía en el altar del Señor y consumía la carne sacrificada y compartía una comunión con Dios y entre sí. Y los eruditos equiparan este tiempo alrededor del altar en el Antiguo Testamento como similar a la comunión que Jesús instituye en el Nuevo Testamento que ahora compartimos juntos. Un tiempo de reconciliación, de cercanía, de unidad y comunión con el Señor. El punto que Pablo está señalando aquí es que los seguidores de Cristo, los creyentes en el único Dios verdadero, no deben participar en comunión y cercanía con ningún otro Dios falso, es decir, con los ídolos en los templos paganos en Corinto. Luego Pablo pasa a aclarar lo que está diciendo en los versículos 19 al 22. ¿Qué es lo que trató de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Pablo nuevamente se apresura a hacer la distinción aquí de que no reconoce que los ídolos de los templos paganos sean dioses reales. Dice que no tienen significado, son lo que son falsos. Volvemos al capítulo 8, versículo 4. Recuerden que Pablo dijo esto antes. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un dios y que hay solo un Dios. Lo que Pablo está diciendo es que los demonios, que son muy reales, usan estos dioses falsos para distraer a las personas del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, y que por eso los seguidores de Cristo no deberían tener nada que ver con estas celebraciones. Tal vez los creyentes en Corinto, en toda su sabiduría, creían que como los ídolos no eran reales, podían comer lo que quisieran donde quisieran, y que no era gran cosa. Pablo afirma que los ídolos son dioses falsos, que no deben ser reconocidos, pero les abre los ojos a la motivación de quienes realizan los sacrificios en los templos. La gente que realizaba los sacrificios creía firmemente que estos ídolos eran realmente dioses reales. Y un seguidor de Cristo no debería añadir crédito a esas falsas creencias. Deberían huir de estas reuniones, no deberían tener interacción o participación con estos demonios para que no se distraigan o engañen. Tal vez los creyentes en Corinto pensaron que dado que participaban en comunión con el único Dios verdadero, Jesucristo, estaban seguros de consumir esta carne en la ceremonia porque estaban cubiertos con la protección del Señor. Pero Pablo dice que los creyentes en Corinto no pueden hacer ambas cosas. Deshonraban a Dios al sentarse a la mesa de los dioses paganos. Versículos 21 y 22. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? La temporada de fútbol ya casi está aquí y podría equiparar esto con ser un fanático acérrimo de los Philadelphia Eagles. Vives y mueres con cada jugada de un domingo, ¿verdad? ¿Tenemos fanáticos de Heart Eagles aquí hoy? Muy bien, muy bien. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerles una pregunta a fanáticos de los Die Hard Eagles. ¿Puedes ser fanático de Die Hard Eagles y también ser fanático de Heart Cowboys? Esa es la respuesta correcta. No, es la respuesta correcta. La respuesta correcta es no. Pablo está diciendo
Pablo está diciendo, vamos águilas. No, Pablo está diciendo que no puedes sentarte a la mesa del Señor para tener comunión y tener comunión con Él y luego también sentarte a la mesa de los dioses falsos y demonios y tener compañerismo con ellos también. Y no, no estoy tratando de equiparar a los fanáticos de los Cowboys con los demonios y la maldad. Está cerca. Pero creo que todavía hay una línea allí. Si seguimos, vamos a ver versos equivocados y engañados. Veremos versos equivocados y engañados. En el versículo 22, Pablo les recuerda nuevamente esta lección de historia que ella les ha dado en la primera mitad del capítulo y dice, ¿acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Queriendo decir, ¿realmente quieres sufrir el mismo destino que los israelitas de la antigüedad? ¿Crees que puedes resistir la ira de Dios? La cultura corintia estaba llena de tentaciones, maldad y distracciones, como explicamos anteriormente en este libro. Pablo sabía ese hecho y quería aprovechar esta oportunidad para recordarles nuevamente que deben estar muy atentos para no caminar por un camino que los desvíe. Como la mayoría de nosotros sabemos, no se necesitan muchos pasos para ir por un camino equivocado antes de que nos veamos atraídos, antes de perdernos en un camino que Dios nunca planeó que caminemos. Pablo nuevamente está dando una advertencia a aquellos creyentes para que no se dejen engañar y tomen paso por una vía que los llevará por mal camino. Y después de hacer esta distinción tan importante, llega a lo que creo que es realmente el tema principal de estos versículos de enseñanza, versículos 23 y 24. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Ahora, si te has estado reuniendo con nosotros desde el que comenzamos a estudiar el libro de 1 Corintios, entonces ese versículo 23 te debería sonar familiar. Pablo usó exactamente esas mismas palabras cuando se dirigió al pecado sexual en la iglesia de Corinto. Se me permite hacer cualquier cosa. Este es un lema que fue usado por la gente de Corinto para justificar su comportamiento. Y en griego se traduce como que todas las cosas son lícitas. Y tal como lo hizo en ese capítulo, en el capítulo 6, Pablo agrega un eslogan a un conocido lema corinto. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas son buenas para ti. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas son beneficiosas. Tengo la sensación de que los cristianos en Corinto tal vez eran como yo cuando era joven. Fueron más allá, trataron de ver cuánto podían obtener antes de que se metieran en problemas reales. Y Pablo está diciendo que a veces, aunque se permita algo, eso no significa que sea correcto hacerlo. Y él usa hábilmente ese lenguaje con el que se conectaría al alterar este conocido eslogan de su cultura. Y luego insiste en lo que creo que es el verdadero tema de nuestro pasaje de hoy, versículo 24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Pablo ha guiado a los creyentes en Corinto a través de una lección de historia de lo que les sucedió a los israelitas del pasado mientras adoraban ídolos cuando no mantenían sus ojos fijos en el Señor. Les explica por qué deberían evitar estas fiestas en los templos paganos que honran a los ídolos de la tierra para que ellos mismos no sean engañados o distraídos. Y ahora Pablo da otra razón por la cual los creyentes deben prestar mucha atención a sus propias acciones. Y esta razón no tiene que ver con ellos mismos, sino con sus hermanos y hermanas a su alrededor. Pablo está diciendo que es posible que puedas hacer lícitamente esto o aquello, incluso puedes ser capaz de hacer esto o aquello y está bien ante los ojos de Dios, pero si eso puede causar que un hermano o una hermana tropiece, entonces debes poner su bien por encima del tuyo. Debemos renunciar a nuestros derechos o nuestras libertades por el bien de nuestros hermanos y hermanas cuando sea apropiado. Especialmente y lo más importante cuando nuestras elecciones o acciones puedan causar confusión o hacer que tropiecen en su caminar. Esta es una lección valiosa para que nosotros también lo tengamos en cuenta. Debemos juzgar nuestro comportamiento con el estándar de cómo afectará eso a los hermanos y hermanas que me rodean.
Cada uno de nosotros debe decidir si alguna de nuestras acciones podrían causar ese problema en otro creyente. Todos deberíamos examinarnos en nuestras propias vidas día a día y supongo que si buscamos lo suficiente podríamos encontrar algo en nuestro propio caminar. Podríamos echar un segundo vistazo y reexaminar a través de esta lente de la que habla Pablo en el versículo 24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Pablo termina el capítulo 10 explicando con más detalle acerca de su posición, usando específicamente este tema de la carne sacrificada a los ídolos en los templos paganos. Y la siguiente declaración podría sorprenderte un poco. Pablo dice esto en los versículos 25 y 26. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Ok. Ahora bien, Pablo acaba de terminar de decir cómo estos banquetes en los templos paganos traían compañerismo con los demonios y deberían ser evitados completamente, ¿cierto? Huyan. Y ahora está diciendo que puedes comer cualquier carne que se venda en el mercado y no preocuparte por eso. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Eso no va en contra de lo que Pablo acaba de decir en los versículos anteriores? Bueno, veamos eso. A lo que Pablo alude aquí es a que el problema no es la carne en sí, el problema es la comunión con los demonios que sucede en el templo durante la comida, durante la comunión. No hay nada intrínsecamente malo con la carne en sí. Pablo incluso cita el Salmo 24:1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en él. Dios hizo al animal que fue sacrificado, era suyo cuando estaba vivo, todavía es suyo ahora que está colgado en el mercado. Pablo está diciendo que no hay maldición ni maleficio sobre la carne cuando se vende en el mercado público, es solo carne. Así que cuando vas y compras carne en el mercado, parte de esta carne se habría usado para sacrificios en los templos paganos y otra parte no lo habría sido. Lo que Pablo dice es que ni siquiera preguntes. No preguntes si era sacrificio a los ídolos porque realmente no importa en el gran esquema de las cosas. Si no te molesta, entonces simplemente compra la que necesitas y cómelo sin hacer preguntas. Recuerda que el problema no es la carne. El verdadero problema es la comunión con el mal que estaba sucediendo en la fiesta. Es una distinción muy importante a la que Pablo está haciendo aquí referencia. Y Pablo rápidamente vuelve a dar algunas pautas para ayudar a sus hermanos y hermanas a navegar en estas situaciones. Veamos nuestros próximos versículos. 27 al 30. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Ok, hay mucho allí. Así que analicemos esto uno por uno. Veamos el versículo 27 primero. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo primero que debes tener en cuenta aquí es que Pablo no condena comer con no creyentes. Puedes pasarlo por alto fácilmente en estos versículos, pero creo que vale la pena señalarlo. Tú puedes ser la única Biblia que tu amigo no creyente ve o lee. Y nosotros, como creyentes, debemos aprovechar cada interacción que tenemos con esas personas. Tú puedes ser la única vez que ven a Jesús o se les muestra a Jesús. Así que aprovecha, no pierdas esas oportunidades. Pablo dice que si compartes una comida con un no creyente, simplemente come lo que te den, a menos que no esté bien cocinado o sea algo que no te guste. Obviamente, si la persona es un no creyente, no le preocupa de dónde vino la carne. No le preocupa si la carne vino de una fiesta del templo, así que no hay absolutamente ninguna razón para mencionarlo o siquiera pensar en ello. Come y disfruta. Ahora veamos los versículos 28 hasta la primera mitad del versículo 29. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman.
por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Ok, así que primero tratemos con esta palabra conciencia que Pablo usa en estos versículos. Quiero volver al capítulo 8 y leer los versículos 4 al 9. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben eso. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pablo lo trae de vuelta a lo que dijo en el versículo 24, no te preocupes por tu propio bien, sino por el bien de los demás. Pablo está diciendo que si estás comiendo en algún lugar y alguien más dice que la carne fue sacrificada a los ídolos, entonces absténganse de comerla. Claramente se sintieron que era necesario mencionar que la carne fue sacrificada a los ídolos, es porque les molesta, viola su conciencia. Entonces Pablo dice que en ese caso no la coman. Versículo 29, tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Preocúpate por el bien de la otra persona. Así que todo se reduce a la conciencia de quien come la carne. Y eso es lo que dice Pablo en la segunda mitad del versículo 29 y 30. Pues porque tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona. Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Ahora bien, la forma en que están presentados estos versículos puede ser un poco confusa. Puede parecer que Pablo se está contradiciendo aquí, pero en realidad no lo está. Él está repitiendo en este último versículo y medio que un creyente tiene la libertad de comer la carne si no viola la conciencia de la persona con quien la come o la conciencia de otra persona a su alrededor. Si el creyente entiende que la carne es solo carne y no es nada más, y todos los demás están de acuerdo con eso, entonces le puede comer. Él también indica que si un hermano o hermana puede comer la carne de las fiestas del templo pagano en su propia mesa privada, en su casa, con la conciencia tranquila, y todos los que los rodean tienen la conciencia tranquila, entonces no deben condenar a esas personas por hacerlo. Realmente depende de cada creyente individual en su propia conciencia en esta situación particular. Lo que Pablo realmente está enseñando aquí es que cuando surgen estas situaciones, debe ceder debido a la conciencia más débil. ¿Tiene sentido? Se cede por la conciencia más débil. Si hay alguien entre ustedes que se opone, entonces no lo haga para ceder debido a la conciencia más débil. A veces usamos eso cuando tenemos nuestras reuniones de ancianos y tomamos decisiones que no son frecuentes porque generalmente hay una unidad completa en casi todo lo que hablamos, pero de vez en cuando estamos divididos en algo que generalmente no es nada importante. En esas situaciones se cede debido a la conciencia más sensible. ¿Tiene sentido? Es algo sabio que se debe hacer. Y por eso Pablo está enseñando aquí también que se deja de lado por la conciencia más débil. David Cusick en su comentario dijo que Pablo está siendo muy consistente según este principio. Libertad dentro de los límites del amor. Tenemos libertades como creyentes, pero debemos estar preparados para renunciar a esas libertades en el momento en que pueda causar que otro creyente tropiece en su camino. Y lo hacemos por amor unos a otros y por amor a Dios para honrarlo. Pablo podría haber usado el lema de los Corintios nuevamente y decirlo de esta manera. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo traerá honor y gloria a Dios. Y en realidad es el objetivo final de cada
creyente, traer honor y gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y dicho eso, cerremos con estos versículos finales del capítulo 10. De hecho, voy a incluir el versículo 1 del capítulo 11. Si miras en tu Biblia, es posible que se acerquen al final del capítulo 10. Así que vamos a incluir el versículo 1 del capítulo 11. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Aquí está la realidad. El propósito de cada creyente es traer honor y gloria a Dios con la vida que vivimos, es conducirlo a Jesús a través de nuestras acciones. Como dije antes, los corintios vivían con esta mentalidad de cuánto podía salirme con la mía, aún así permanecer en el lado correcto de Dios, y nunca deberíamos pensar así como seguidores de Cristo. Nuestro pensamiento debería, en cambio, ser cómo puedo traer honor a mi Dios a través de las cosas que tengo que hacer hoy. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, desde el momento que nos levantamos hasta el momento en que dormimos, debemos estar pensando en cómo nuestras acciones y nuestras interacciones apuntan al Señor. Pablo luego dice, no ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que quiere decir aquí es que no permitan que sus vidas y las cosas en ella, las cosas en las que te involucras, sean una razón para cualquier creyente o no creyente, judío o gentil, vayan por un camino que no deberían tomar. No lleves a la gente al pecado. Sé consciente de tus acciones, de las decisiones que tomas y de cómo son percibidas y vistas por quienes te rodean. Como seguidor de Cristo, la gente siempre está mirando, siempre mirándonos, y debemos permanecer vigilantes para ser ejemplos brillantes de Cristo lo mejor que podamos. Y Pablo dice eso en nuestro último versículo 1 del capítulo 11. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Nuestras vidas deben ser un espejo que conduzcan a las personas a Cristo, que reflejen a Cristo para que cuando la gente nos mire, eso es lo que vean, las características de Cristo. Y aun cuando lo digo en voz alta, me doy cuenta de lo increíblemente difícil que es, pero la Biblia nunca nos dice que será fácil. Creo que la responsabilidad más difícil que asumimos como cristianos es señalar constantemente al Señor. Primero Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Luego Pablo termina con lo que creo que es lo que debemos aplicar de estos versículos a todo lo que hacemos. Pablo dice, no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Ya sabemos que nuestro enfoque debe estar en el bien de los demás, renunciar a nuestra libertad de derechos cuando sea necesario. Pero Pablo ahora dice cuál es la razón, para que muchos puedan ser salvos. Debemos aplicar esas palabras, ese proceso de pensamiento a todo lo que hacemos. Estamos llamados a vivir nuestras vidas como lo hizo Jesús. ¿Y para qué vino Jesús? Para que muchos puedan ser salvos. Recordando a la iglesia en Corinto que lo más importante que pueden hacer es guiar a quienes los rodean, así la salvación, por la forma en que viven, por la forma en que actúan, por las cosas que hacen, por las cosas que se abstienen. La motivación de Pablo es el Evangelio y salvar vidas por la eternidad. La nuestra debería ser la misma. Entonces, ¿cómo aplicamos lo que hemos leído en estos versículos a nuestras vidas hoy? Bueno, primero que nada, no quiero que vayas a Giant mañana y te pares en el mostrador de Delicatessens y pidas una rebanada de carne asada y preguntes si fue sacrificada a los ídolos, porque probablemente no lo fue. Aunque probablemente yo lo piense ahora, después de preparar esta enseñanza, tú no tienes que hacer eso. Hay dos cosas que quiero aprender del pasaje de hoy. Una, examina tu vida diaria. Mira si hay algo que estés haciendo que pueda causar que otro creyente tropiece. ¿Hay algo en lo que participas, un pasatiempo o un hábito que tienes que podría llevar a otro creyente por el camino del pecado? ¿La Biblia dice que nunca debemos beber alcohol? No, no dice eso. Está permitido beber alcohol. Ahora, la Biblia advierte contra los excesos, pero tienes derecho a beber alcohol.
Pero ¿puede tu consumo de alcohol hacer que un hermano o una hermana tropiece en su camino? Sí, sí puede. Dé conciencia de eso. El yoga. Y puedo usar este ejemplo simplemente porque tengo celos de las personas que pueden estirarse lo suficiente como para tocarse los dedos de los pies. Hay posturas en el yoga que están diseñadas para honrar a dioses falsos. Algunos de los principios fundamentales del yoga son abrir la mente a la iluminación en una religión falsa. Conozco a muchos creyentes que te hacen tropezar con esto. Es algo en lo que hay que pensar. No tengo nada en contra de estirarse. Hay cosas en tu vida que has pasado por alto, tal vez durante años, que podrías mirar a través de una lente diferente y reexaminar. Los versículos 23 y 24, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y el punto es este. Debemos estar constantemente mirando hacia adentro y siempre conscientes de nuestras acciones hacia afuera que podrían causar que otro creyente a nuestro alrededor tropiece o cuestione. Debemos estar listos para sacrificarnos y renunciar a un derecho para protegernos unos a otros. Y aquí está el gran punto que resume esta semana. Dejemos que todo lo que hagamos apunte a Jesús con la intención de salvar almas para la eternidad. Pablo dijo, no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Y quiero desafiar a cada uno de nosotros aquí hoy a echar una nueva mirada a nuestras vidas diarias a través de esta lente de salvar almas, de acercar a las personas a la salvación, y podría ser una lente que algunos de nosotros nunca hemos visto a través de nuestras propias vidas. No todos están llamados a ser evangelistas. Tenemos algunos evangelistas extremadamente talentosos en esta iglesia, pero no es el don de todos. Dicho esto, todos podemos señalar a Cristo de la salvación simplemente imitándolo en nuestras vidas diarias, como lo hizo Pablo. Y les diré esto. En el mundo odioso en el que vivimos, cuando la gente ve las características de Cristo, ellos se dan cuenta. Las características de Cristo en este mundo son atractivas. Atraen a las personas que no conocen a Cristo, porque esas características de Cristo son atractivas. Y así cuando imitamos a Cristo, las personas verán las características que les atraerán. Así que concéntrense en su vida diaria. Concéntrense en sus interacciones con los demás, sus respuestas a las situaciones. Concéntrense en las palabras que utilizan, las reacciones que tienen ante otros. No tengo ninguna duda de que todos nosotros tenemos amplias oportunidades para imitar a Cristo durante nuestro día. Así que ora. Pídele a Dios que te dé la conciencia y la capacidad de responder como lo haría Jesús en cada interacción de tu día, que es difícil, que es muy difícil. Ora por ello. Pídele a Dios por eso. Y lo más importante, ora a Dios para que te revele cosas en las que puedes trabajar y en áreas que puedes mejorar con este objetivo en mente. No solo hagas lo mejor para ti, haz lo mejor para los demás, para que muchos se salven. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las cosas que nos enseñan, te damos gracias por Jesús. Señor, queremos estar lo más cerca posible de esa imagen de Cristo. Sabemos que nunca llegaremos allí, pero Señor, queremos que la gente vea a Jesús cuando nos miran. Y Señor, sabemos que eso es difícil, así que abre nuestros ojos a las áreas donde podemos hacerlo mejor, donde podemos hacer cambios, donde podemos eliminar algo de nuestras vidas que pueda hacer que alguien tropiece. Y danos fuerza, Señor, para vivir cada día señalándote, para que las personas puedan ser salvas. Si tú estás aquí hoy escuchando la radio o estás viendo en la web y no eres salvo, y quieres serlo hoy, si Dios está tirando de tu corazón, no digas que no hoy. Di que sí, si quieres hacer eso hoy. Solo haz esta oración conmigo en silencio en tu corazón. Dios te escucha. Querido Dios, soy un pecador, estoy quebrantado y he cometido tantos errores.
Pero hoy quiero darle la vuelta a todo. Hoy quiero reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que tu Hijo Jesucristo fue enviado a esta tierra para vivir una vida perfecta y pagar la pena en esa cruz por mis pecados, en un lugar donde yo debería haber ido, un fin que yo merecía. Y acepto ese pago por mis pecados hoy, lavado por la sangre de Jesucristo. Y haré todo lo que esté en mi poder y a través de tu poder para vivir una vida que te traiga honor y gloria a ti, solo a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice. Amén.